Bendecidos mis amados hermanos, sean bienvenidos a estas lecciones de enseñanzas que estamos teniendo bíblicas, en la cual jueves tras jueves estamos dando una enseñanza de cómo somos un ser integral. Somos un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, les doy gracias a cada uno de ustedes porque siempre están atentos a la palabra de Dios, siempre están escuchando la palabra de Dios, y lo más importante para mí, no solamente oír la palabra de Dios, sino recibirla, creerla. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Marcos 4:20, que cuando recibimos la palabra, cuando oímos la palabra y la recibimos, damos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pues gracias al Señor que cada uno de ustedes están recibiendo esa palabra. Sé que están sucediendo muchos milagros, están sucediendo señales, prodigios, que está abriéndose esos ojos, como estamos hablando los domingos, se están abriendo a algo totalmente diferente para nosotros, porque está escrito por siglos en lo que es la palabra de Dios o la Biblia, y sabemos bien que ese evangelio, que es el evangelio de la gracia, trae una transformación, porque es poder de Dios, trae una transformación en nuestras vidas. Gracias por estar siempre atentos. También quiero agradecer y mandar un saludo a una pareja que nos llegó el miércoles en la reunión que tuvimos en Cariari. Nos llegó unos jóvenes, un matrimonio, Diango y su esposa, y que sean muy bienvenidos a nuestra familia allá en la iglesia de Cariari, en la cual estamos enseñando. El miércoles estuvimos enseñando ahí y llegaron ellos. La hermana, la esposa de mi hermano, la conocí, una niña, y tenía tiempo de no verla, y ahora que llegaron, porque tienen sed, hambre de la enseñanza de la palabra de Dios, y llegaron ahí a escuchar la palabra de Dios. Sean muy bienvenidos, mil bendiciones, y que esta palabra, sé bien que va a traer cambios total, completa y absoluta en sus vidas en todas las áreas. Pues dicho esto, vamos a lo que es el pensamiento. El pensamiento de hoy es: todo lo que puedes imaginar es real. Todo lo que puedes imaginar es real. Y estaremos viendo, no sé si hoy o el domingo, estaremos hablando un poquito, no mucho porque no me voy a profundizar, porque eso es un tema en el cual se debe desarrollar bastante y es bastante amplio, acerca de la imaginación, acerca de esos pensamientos que nos da imágenes, una imaginación que hay en nuestra mente, que es lo que nosotros miramos espiritualmente, lo que vemos espiritualmente. Pero estaremos hablando acerca de esto más adelante. Vamos al repaso de lo que vimos el jueves pasado. La lección número 11 es la de hoy, y el tema es: somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Recuérdense que lo he dicho varias veces: somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Es todo lo contrario. Pero bueno, vamos al repaso. Estaremos desarrollando ese tema más adelante. Estudiamos el jueves pasado la realidad del espíritu. Cuando hablo de espíritu, estoy hablando del espíritu del ser humano. No estoy hablando acerca del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu humano. Aunque sabemos que cuando Cristo vino a nuestro corazón, a nuestro espíritu, fue uno o es uno con nuestro espíritu. Dijimos que lo que hablaremos, o lo que estamos hablando, es sabiduría de lo alto para todo aquel que haya alcanzado madurez. Yo sé que hay personas que lo que estoy diciendo tal vez no las puede entender de inmediato, porque hay que tener un grado de madurez mental, no espiritual. En el espíritu nosotros no crecemos, crecemos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestras decisiones.
pero muchas veces no se entiende esto, como que se bloquea en la mente y hay tantas preguntas, y yo sé bien que cada mensaje traerá preguntas en el cual, conforme van pasando el tiempo en las enseñanzas, se nos va respondiendo esas preguntas que tenemos. No se frustre, por si no es bueno frustrarse, pero no se frustre por el momento que no hayas entendido algo. Más adelante lo vas a ir entendiendo. Pero esta enseñanza es para aquellos que han alcanzado madurez. Aquellas personas que han alcanzado madurez. Ahora, madurez no significa tiempo de estar en Cristo, porque hay muchas personas que están en Cristo por años y no hay un nivel de madurez que vaya constantemente en crecimiento. No, se mantienen, se estancan ahí, en esa enseñanza, enseñanza espiritual, y no hay esa madurez. Cuando hablo de madurez, ese entendimiento de lo que el Espíritu Santo nos está revelando en nuestras vidas de las cosas de Dios. Porque dije que hay personas que tienen mucho tiempo, no han madurado, y llegan otros con ese deseo, con esa hambre de la palabra de Dios, y tienen una madurez más rápido. No es la madurez espiritual, no es, y cuando hablo espiritual estoy hablando en el alma, almáticamente. No es por tiempo, sino por disposición. Wow, eso está tremendo. No es por tiempo, sino por disposición, conforme se abra a lo que es el Evangelio de Jesucristo. Vimos que en el verso 9 de 1 Corintios, que estuvimos hablando de 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 6 en adelante, vimos que en el verso 9, donde dice que ojo que no vio, corazón que no ha subido de corazón, no está hablando del futuro. Muchas veces se enseña para el futuro, aunque hay, recuerdo un pasaje que siempre nos decía nuestro pastor, y es ninguna revelación es interpretación personal o en sí. Que nosotros debemos de entender que la palabra de Dios es tan amplia, tiene un panorama tan abierto, que podemos aplicar, o podemos recibir, o puede el Espíritu Santo, o puede la enseñanza, aplicarse en nuestras vidas. Pero este pasaje lo que está hablando es, y lo estamos viendo más adelante en los versículos siguientes, es que no es para el futuro, es para el hoy, o que fue hecho. Seguimos. En el verso 10 de 1 Corintios 2, verso 10, dice que nos la reveló. ¿Se da cuenta? El verso 9 viene hablando acerca de que lo que ojo no vio, lo que no ha subido el corazón de hombre, lo que no ha oído. Dice que nos la reveló. Significa que está hablando que eso que el verso 9 dice que no había subido, ya fue revelado. Recuérdese la palabra en griego tetelestai, hecho está. Sí, ya todo esto está establecido, ya todo esto está revelado. Lo que llamamos muchas veces nosotros revelación es descubrirlo mentalmente, descubrirlo almáticamente, porque ya en el espíritu está hecho todo. Recuerdes Efesios 1:3, que dice que estamos bendecidos, no es que vamos a ser bendecidos, sino que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Ahí nos está diciendo que ya la bendición para nuestra vida, ya está hecha. No estamos buscando bendición. Lo que estamos aprendiendo es lo que dice la palabra de Dios de la bendición, de la herencia que Dios nos ha dado, para que nosotros disfrutemos de toda la bendición de Dios y de la herencia de Dios. Vimos en el verso 11 que nos afirma que el único que conoce todas las cosas de Dios es el Espíritu Santo. Y si usted pone atención en estos pasajes, cómo habla acerca del Espíritu Santo y cómo está hablando
de la persona del Espíritu Santo. Porque hay doctrinas que dicen que el Espíritu Santo es un poder, es una fuerza, es una persona, es Dios, es Cristo. Por eso usted oye tanto y habla en este pasaje el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Como cuando dice el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. Ok, en el verso 12 nos dice que ya recibimos el Espíritu Santo con el propósito que sepamos. No que obtengamos, sino que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos fue dado el Espíritu Santo. ¿Por qué recalco acerca de esto? Que nos fue dado el Espíritu Santo en el momento que nacemos de nuevo. Bueno, porque a mí me fue enseñado que cuando yo llego a nacer de nuevo, al recibir a Jesucristo, a creer en Jesucristo, llego a nacer de nuevo en mi espíritu. Después necesito que el Espíritu Santo venga a mí y entre en mí. Pues quiero decirte que no. En el momento que Jesucristo entra a nuestro espíritu, llega a nuestro espíritu, se hace uno en nuestro espíritu, dice la Biblia que Jesucristo es la plenitud de Dios. En Cristo Jesús está la plenitud de Dios. Por tanto, en el momento que recibo a Jesucristo, he recibido Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es uno solo. Para que no se enreden muchas personas creyendo que son varios dioses. No, es uno solo. Ahora, sí hay manifestaciones del Espíritu Santo. Poder, el hablar en otras lenguas. Incluso una de las primeras manifestaciones de que estamos llenos o de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no es el hablar en lenguas como señal, y es importante saber lo que es el hablar en lenguas. Hay algunos que no creen en el hablar de lenguas. Yo soy uno que creo y después lo voy a enseñar, pero los que creemos sabemos lo que hace el hablar en lenguas o el orar o el adorar en otras lenguas, cómo edifica nuestra vida. Pero la primera señal es que es poder. Poder. Lo dice Hechos capítulo 1, verso 8, donde dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, Samaria y por todo el mundo. Ok, entonces el Espíritu Santo nos fue dado con el propósito que sepamos, que entendamos, que seamos iluminados, como dice Efesios 1:18. Que sean los ojos abiertos, como dice Hechos 26:18. Lo que ya Dios nos ha concedido. Recuérdense bien esto. No enseño la palabra de Dios para ser, sino porque ya tenemos, ya somos. Sí, ya somos salvos, ya somos prósperos, ya somos santos, ya somos sanos, sino que estamos aprendiendo a conocer la herencia. Por eso la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es decir, hay un testamento donde está escrito todo lo que el Padre nos ha heredado a través de Cristo Jesús. En el verso 13 dice que fuimos enseñados con palabras de sabiduría, no sabiduría humana. Y decíamos que hay sabiduría humana, hay sabiduría animal, hay sabiduría diabólica y está la sabiduría de lo alto, según Santiago 3:13. Este pasaje nos dice que nosotros estamos siendo enseñados con palabras de sabiduría del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así que entre más los expongamos, no es que vamos a tener sabiduría,
Porque según 1 Corintios capítulo 1, verso 30, dice que somos sabiduría en Cristo Jesús. Sino que entre más nos expongamos al Evangelio de Jesucristo, nosotros almáticamente nos vamos desarrollando en la sabiduría, vamos conociendo la sabiduría que está en nuestro espíritu. Vimos que todo nacido de nuevo tiene una perfecta comunión. Sí, eso que para tener una perfecta comunión debemos de orar, debemos de ayunar. No. Recuérdese, y lo hablo bien claro para que muchas personas no malinterpreten lo que quiero decir o lo que estoy diciendo. Sí, hay un lugar de la oración. Porque algunos cuando me oyen hablar dicen, es que el pastor no cree en la oración. No. Hay un lugar en la oración. Me considero un hombre que oro, de oración, de ayuno, de la palabra, de la lectura de la palabra, de la confesión de la palabra, de creer la palabra de Dios. Pero eso no me lleva a tener comunión perfecta con Dios. La comunión perfecta con Dios fue cuando Cristo vino a nuestro corazón y se hizo uno. ¿Y qué es comunión? Es tener algo en común, una común unión. O, en otras palabras, es tener los mismos intereses. En mi espíritu tengo los mismos intereses que Dios tiene para conmigo. Por tanto, esos intereses los voy a conocer y los voy a subir a mi mente. Los voy a subir a mi mente, a mi entendimiento. Por eso es necesario que estaremos entrando después de que hable acerca, unos jueves acerca de nuestro espíritu o el espíritu humano, de renovar nuestro entendimiento, según Romanos 12:2, renovar nuestro entendimiento para saber cómo es o qué es lo que Dios nos ha dejado y así disfrutar de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hay personas que están orando y diciendo, Señor, si es tu voluntad, significa que no conoce la voluntad de Dios. Y eso es una oración incorrecta. Bueno, estoy pasando algunas situaciones, pero la verdad que no sé si es la voluntad de Dios. Entonces, si no sabe la voluntad de Dios, ¿cómo va a ejercer fe en lo que es la voluntad de Dios? Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí, a conocer qué es la voluntad de Dios. Estamos aprendiendo a qué es lo que habla que nos dio nuestra herencia. Romanos 8:17 dice que si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, somos seres espirituales. Todos los seres humanos son seres espirituales. Sí, yo sé que en el gremio, lo llamamos así, en el gremio cristiano, ser espiritual es otra cosa. Incluso, a veces hasta tuercen lo que es espiritual en el gremio cristiano. Y entonces el espiritual es aquel que ora mucho, ayuna mucho, se congrega, ha dejado de muchas cosas a un lado, y toda esta enseñanza que se nos da, y no estoy hablando que es incorrecto, eso es producto de lo que somos. Es producto de lo que somos. No es que eso nos va a hacer espirituales. No. Si usted quiere ser espiritual, métase con el Señor, como dicen algunos. Si usted es espiritual, papito, ore 5 horas diarias. Ayune una semana sin cortar. Congréguese todos los días. Y nada de eso es malo. Óigase bien. Lea la Biblia todos los días. Yo tengo mi devocional todas las mañanas. Pero quiero decirte algo. Eso no va a hacer que yo sea más espiritual. Sí, voy a conocer más, voy a caminar más en lo que es
ser espiritual e incluso eso va a producir el caminar según el espíritu y no según el viejo hombre. Que no es que tenemos dos naturalezas, es que la mente quedó viciada. Cuando hablemos del alma vamos a entrar ahí. Por lo tanto, todo ser humano tiene necesidades espirituales. Todo ser humano tiene necesidades espirituales. Dios pone el querer como el hacer en su perfecta voluntad. Dios pone el querer como el hacer en su perfecta voluntad. Algunos dicen, pastor, es que yo no sé cuál es la perfecta voluntad de Dios para mí. Pues vas a tener que escuchar más estos mensajes. Vas a tener que poner más atención a estos mensajes. Debes de tener una libreta, un lápiz, la Biblia, para que versículos que digo, cosas que digo, frases que utilizo, cosas que Dios te habla directamente a ti, las escribas y después la medites. Esta es la razón que muchos buscan, por tener hambre espiritual, muchos buscan el suplir esas necesidades espirituales con ocultismo, como brujería, hechicería, espiritismo y otras cosas. ¿Por qué? Usted los oye, tengo un vacío. Tengo un vacío. Y el único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo. Otros tratan de suplir esa necesidad espiritual en las pasiones desordenadas, en drogas, alcoholismo, sexo, comida, etc. Algunos dicen, uy, yo sería feliz. La felicidad no viene de lo exterior, sino de lo interior, del espíritu. Yo sería feliz que tengo un carro sacado de la agencia del año. Lo compras y no te llenó eso, ese vacío. No te llena. Yo, tuviera una casa, sería completamente feliz. Tienes la casa, la mejor casa, la casa que querías, la de tus sueños, pero llega un momento donde otra vez estoy vacío. Porque no llena nada lo material. Llena. Hay algunos que incluso se casan para llenar ese vacío. Otros se casan para ver cómo no sienten esa soledad. Es que nada de eso te va a llenar. Y gloria a Dios por las bendiciones que hay del matrimonio, casarse y todo eso. Sino que no va a llenar el vacío que hay en tu espíritu. De la única manera es naciendo de nuevo, es recibiendo a Jesucristo. Pero hay cristianos, pastor, y muchas veces nos sentimos vacíos. Bueno, porque necesitamos saturar. Ahí sí, necesitamos saturar nuestra alma, porque nuestro espíritu está saturado de la palabra. Es Cristo el que está ahí, el verbo de Dios. Saturar nuestra alma, y cuando hablo de alma es en mente, emociones y voluntad. Cuando empezamos a llenar nuestra alma, vamos a entender muchas cosas. Vamos a aprender a caminar controlando, no tanto dominando, aunque eso es gobierno de Dios, reino de Dios, controlando las emociones. Las emociones, pues sí, el espíritu jamás debe ser controlado por las emociones. Las emociones deben de ser controladas por el espíritu. Pastor, pero ¿cómo lo hago? Bueno, vamos a ver, creo que el domingo, que necesitamos herramientas. Necesitamos conocer herramientas para eso. No podemos que nuestros pensamientos más negativos controle nuestra vida. Más que controle el espíritu, controle nuestra vida. Debemos de permitir que los pensamientos de nuestro espíritu controle, que la imaginación del espíritu controle, que el entendimiento de nuestro espíritu controle nuestra mente.
Por ende, las decisiones van a ser controladas y los deseos o los apetitos que hay en la carne, en el cuerpo, van a ser controlados. Sin esfuerzo humano, sin aquello, y sin aquello, y sin, es que lo tengo que hacer así, y es que me voy a meter 3 semanas de ayuno y oración para someter estos pensamientos. No, sales de ahí a lo mismo. ¿Y quién quita sino a lo peor? Usted oye muchos seres humanos que no han nacido de nuevo, que tienen un vacío interno y tratan de llenarlo con todas las cosas materiales. Mucho dinero, y no estoy diciendo que es malo, aleluya, gloria a Dios, que tenga abundancia y sobreabundancia. Tener tantas cosas o se meten en cosas que no son correctas, que más bien dañan su vida, que en el futuro van dañando su vida o dañan plenamente su vida, su familia. ¿Por qué? Por ese vacío, y no saben dónde buscarlo, no saben dónde llenarse. Nunca se va a encontrar la provisión espiritual en el exterior. Todo lo de afuera. No, está dentro. En el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús, en el momento que creemos en Jesucristo, recibimos a Cristo en nuestro corazón, ha empezado una vida gloriosa, maravillosa y eterna. Nuestro espíritu, estoy hablando de nuestro espíritu está completo en Cristo Jesús. Es por eso que dice en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mucha gente está tratando de llenar ese vacío que hay en su vida con cosas externas. Algunos están buscando el gozo externamente. Algunos están buscando la felicidad externamente. Ojo, y es un fruto del Espíritu. Algunos están buscando el amor externamente. Algunos están buscando la perseverancia externamente. La fe externamente. La mansedumbre, les estoy hablando de Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. La paciencia, que es perseverancia, externamente. Por eso hay que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual, y solo lo hace la palabra de Dios a través del Espíritu de Dios. Solo escuchando la palabra de Dios. No hay de otra manera. Se nos puede aconsejar, se nos puede dar herramientas externas para que lleguemos a dominar. Y muchos, yo he visto que quieren dominar algo en su vida. Habemos malos hábitos y no pueden. Otros quieren no tener esas emociones que saben bien que dañan su vida. Esas emociones negativas que dañan su vida, no saben cómo hacerlo. Entonces buscan en lo exterior para ver cómo pueden dominar, no sabiendo que un cambio de pensamiento hay un cambio de emoción. Un pensamiento negativo, una emoción negativa. Un pensamiento positivo en Dios, una emoción positiva. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta? Ponga atención a lo que tú hablas. Si pueda, grábese. Coge una grabadora en el celular, grábese lo que estás diciendo y te das cuenta que lo que estás diciendo, wow, el que te está oyendo dice, pero esta persona piensa totalmente, está incorrectamente, está negativamente, eso es lo que está hablando. Y lógicamente quieren tener emociones positivas pensando negativamente. Bueno,
cuando entremos en el alma vamos a entrar más en ese tema. Dios siempre está con nosotros. Es algo sumamente importante, necesario. Es una fe fundamento. No hay nada, por favor dilo, no hay nada que pueda separarme de Dios. Y eso está en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. No hay nada que pueda separarte de Dios. No hay pecado, no hay nada para los hijos de Dios. Por eso es que dice que Romanos 8:37 que somos más que vencedores. No hay nada que me separe de Dios, ni que separe a Dios de mí, ni que yo me separe de Dios. Debemos de entender muy claro que Dios siempre estará con nosotros. Ojo, con nosotros, en nosotros y por nosotros. Mateo capítulo 28, verso 20 dice, estoy hablando en el espíritu, de ahí donde va, ahí donde va a salir todo, ahí de donde va a fluir todo. Dios no se separa de nuestro espíritu porque es uno en Cristo, con nosotros. Dios está en mi espíritu y Dios está por mi espíritu. Cuando aprendemos esto, podemos fluir y podemos ver la protección perfecta de Dios. Capítulo 28, verso 20, sabemos que es del antiguo pacto, pero lo vamos a aplicar a este nuevo pacto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar Dios con nosotros? Cuando ores, no dice eso. Cuando ayunes, no dice eso. Cuando perdones, no dice eso. Cuando ames, no dice eso. Es una promesa ya hecha una realidad. Estará con nosotros todos los días. Siempre. No solo los domingos. No solo cuando llegamos al culto. O vamos al culto. No. No solo cuando leemos. No, siempre. 24/7. Dios está con nosotros. Ese fundamento debe estar bien claro en nuestra conciencia. Desarrollar nuestra conciencia. Recuérdese que el prefijo con significa dos. Ciencia significa conocimiento. El conocimiento que yo tengo aquí debe estar en mi mente, mi conciencia. En el alma, perdón, en el espíritu hay conciencia. Y esa conciencia, la mental, debe estar alineada a la conciencia de Dios. Si no, hermanos, vamos a sufrir teniendo toda la provisión de Dios en nuestro espíritu. Vamos a tener necesidad de todo teniendo la provisión en nuestro espíritu. Vamos a tener emociones desordenadas en el cual teniendo provisión en nuestro espíritu. Vamos a tener una mente totalmente desordenada donde tenemos la provisión perfecta en nuestro espíritu. Por tanto, es una de las bases, fundamentos que debemos de establecer. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ya no con solamente, sino por nosotros, si todo lo que se levante contra ti, si ejerces fe de que Dios está por ti, Él soluciona esa situación. No importa cuál sea, económica, física, legal, cualquiera. Pero tú tienes que aprender a fluir en fe, lo que está en tu espíritu, que es la fe de Dios. ¿En qué? Desarrollar esa conciencia que no solamente Dios está conmigo, sino que está por mí. Sí, que cualquier situación, yo siempre lo pongo de esta manera, para yo por entenderlo yo. Digo, todo el que se mete conmigo se está metiendo con Dios. Todo el que murmura de mí está murmurando de Dios.
Todo el que está levantando falsos testimonios de mí, lo está levantando el Señor, porque Dios y yo somos uno. Estoy hablando en el Espíritu. Por tanto, yo soy uno que confieso, Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada que se levante contra mí prosperará. ¿Por qué? Por Arnoldo, porque ora mucho, porque ayuna mucho, porque es pastor. No. Porque estoy consciente de que Dios está por mí. Él levantará bandera, dice Isaías. Él me ha dado el triunfo, dice 1 Corintios 2. Él, 2 Corintios 2. Él es el que me ha hecho más que vencedor, dice Romanos 8:37. Ninguna arma forjada que se levante contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante en juicio en contra mía. Y pues dice, el sello. Esta es la honra de sus servidores. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga, todo el conocimiento que hay en nuestro espíritu, que lo estamos entendiendo en este momento por el Espíritu Santo. Usted no está solo. Pastor, ¿qué tengo esa soledad? Usted no está solo. Usted está caminando en el alma y tienes que aprender a caminar en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Creer y actuar según lo que dice el Espíritu. Tu Espíritu, que tiene el Espíritu Santo. Tú no estás solo. ¿Qué esta situación? Tú no estás solo. Dios está por ti. Está contigo y está por ti. 1 Corintios 3:16. No sabéis. ¿Ve? No sabéis. Hace una pregunta a Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Habita en vosotros. ¡Wow! Yo creo que debemos de meditar en estas tres cosas que hemos visto. Dios está conmigo. Dios está a favor mío, por mí. Y Dios está en mí. Si está en mí, ¿cómo podré separarme de Él? ¿Cómo podré alejarme de Él? Es que te alejaste de Dios. ¿Cómo me voy a alejar de Dios si está aquí adentro? Somos uno. No podemos, ya no puedo. Los hijos de Dios ya están sellados por el Espíritu Santo al nacer de nuevo. Son uno con Cristo. Ya no se puede alejar de Cristo. Lo que vamos a entender muchas veces es que se alejó de la congregación, dejó de las prácticas espirituales o las prácticas que conocemos como cristianos, pero no se ha alejado de Dios está. Cuando Adán pecó, sí se alejó, hubo un rompimiento, por eso dice que el espíritu de Adán estaba muerto, murió, pero vino Cristo, el postrer Adán, y nos dio vida. Ahora, no hay nada que nadie te meta a eso que te alejaste. Es que estaba alejado de Dios. No. Estabas alejado de leer la Biblia. Estabas alejado de orar. Estabas alejado de la congregación. Estabas alejado de muchas cosas. Pero de Dios, no. Por eso muchas veces vemos a personas que, entre comillas, están alejadas, pero están creyendo que todavía Dios está con ellos, de que Dios los respalda, que el favor de Dios, sea la gracia de Dios, está con ellos, y disfrutan más que muchos cristianos que están haciendo tantas cosas con todo el respeto, están haciendo tantas disciplinas espirituales, así me enseñaron a mí en el seminario, disciplinas espirituales, y no están disfrutando, siempre se están quejando. ¿Por qué? Porque aquellas personas no tenían de nada que agarrarse, solamente de que Dios está con ellos. Y están creyendo eso, y eso basta.
Porque lo que agrada a Dios, lo único que agrada a Dios, no es cuánto nos portemos bien, no cuánto oramos, ayunamos y todas estas cosas, sino que lleguemos a creerle, que tengamos fe. ¿Qué hacemos ayunando, orando y todas las cosas? Yo conozco personas que oran 1 hora, 2 horas y cuando salen hablando todo lo negativo. Salen llenos de temor. No hubo una manifestación ahí de fe. Salen quejándose. Salen hablando todo lo contrario de lo que oraron. Hay personas que llegan y me dicen, pastor, póngase de acuerdo conmigo para orar por tal cosa. Amén. Después los encuentro, pastor, seguimos orando a ver si hace algo Dios. ¿Cómo que a ver si hace algo Dios? Entonces, ¿qué fue lo que creímos? Él mora en nosotros. No hay nada que lo separe. Él nos ama. No hay nada que venga, no importa el nivel o el rango que tenga que en el cristianismo, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, que nos diga que Dios no nos ama. Dios nos ama. Si Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, estando alejado de Él, ahí sí, no teníamos a Cristo en nuestro corazón, porque de tal manera nos amó Dios al mundo, amó a todos, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora que nosotros recibimos al Señor, por cualquier cosa me van a decir a mí, que Dios dejó de amarme. No. Dios no se mueve en el estado emocional, se mueve en el estado espiritual. Él me sigue amando. Por eso la Biblia dice que aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es fidelidad, su naturaleza es amor. No hay nada. Por más que haga lo peor, no hay nada que pueda dejar de que Dios te ame. ¡Qué seguridad! Saber que todo ese conocimiento está en nuestro espíritu, pues entonces, como ese conocimiento está en mi espíritu, y como mi espíritu sabe muy bien todo eso, pues voy a empezar a conocerlo porque me lo he escrito para desarrollar esa conciencia en nuestra alma. Imagínense cuando, como los planetas, cuando se alinean espíritu, alma y cuerpo, va a ser una bomba espiritual, una gloria total, algo tan maravilloso. Por eso que 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Ok, va alineando ya el Señor. ¿Quién? Dios, el Dios de paz. El que hace esta obra es Dios. ¿Y qué trae o qué manifiesta? Paz. El Dios de paz os santifique. Espíritu. Va alineando alma y va alineando cuerpo. Por medio de las enseñanzas se ha desarrollado una conciencia de que debemos de hacer algo para que Dios esté con nosotros, por nosotros y en nosotros. Por eso tenemos tanta idolatría, con todo el amor lo digo, el respeto, tanta idolatría. Porque vemos a aquellos hermanitos que oran mucho, ayunan mucho, vemos al pastor y gloria a Dios, tenemos respeto, honramos a los hombres de Dios, honramos a las mujeres de Dios, cuidamos a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios, los ministros, porque sabemos bien que vienen a guiarnos, nos traen el alimento específico para disfrutar, para caminar en la herencia que Dios nos ha dado, pero no podemos idolatrarlos, solo ellos
Solo ellos. No, ellos lo que tienen un conocimiento. Muchas veces hay hermanos que se me han acercado y me han dicho, pastor, ¿usted que está más cerca de Dios? No, momento. No. Los dos estamos cerca. Lo único es que yo conozco más que usted. Y entonces ahí puedo usar lo que conozco. Pero que los dos estemos más cerca. Pastor, ¿usted qué es más santo? No, momento. Los dos somos santos. Lavados por la sangre de Cristo, no por lo que hacemos. O dejamos de hacer. Pero si yo tengo más conocimiento, y entre mayor conocimiento, hay una frase que se usa en el sistema, es conocimiento es poder. Entre más conozco yo, entre más entiendo las cosas en el Señor, más las disfruto. Hay gente que sí, conocen más que yo y disfrutan más que yo. Y yo voy a ese camino, a disfrutar. Pero que él o yo sea mejor que otros, no. No, somos iguales, unos con conocimientos mayor. Eso es todo. En lugar de desarrollar una conciencia de fe, que Dios está en mí, dentro de mí, conmigo y por mí, por nosotros. Al ser más conscientes de la vida espiritual, más caminaremos rectamente porque es producido por el Espíritu Santo. Muchas veces queremos que las personas caminen en ese nivel que se llama santidad. Sí, somos santos en el Espíritu. Sí, estamos tomando conocimiento para que se produzca o se manifieste esa santidad. Note algo. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, y creo que me voy a quedar aquí. Hay mucho que entrar todavía del Espíritu, pero se me está yendo el tiempo. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, caminen en el Espíritu, vivan en el Espíritu, pero por el amor de Jesucristo. ¿Cómo vamos a caminar en el Espíritu si no sabemos ni qué tenemos en el Espíritu ni lo que es en el Espíritu, lo que es el Espíritu? Como cuando Felipe se le acercó a aquel hombre y le dijo, ¿entiendes lo que lee? Y le dice, ¿cómo entiendo lo que leo si no hay nadie que me lo explique? Bueno, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Note algo, es una decisión satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo? Caminando en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se da cuenta? Control. ¿Pero cómo voy a controlar? ¿A la fuerza? ¿Amarrándome? ¿Usando disciplinas exteriores? No. Es caminando en el Espíritu. Y para caminar en el Espíritu, debo de conocer qué es el Espíritu Santo en mí. ¿Qué es mi espíritu con el Espíritu del Señor? Yo oigo muchas predicaciones. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. Claro, el creyente lo que más ve es las añadiduras, pues está bien. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, pregúntale a estos hermanitos que están buscando el reino. ¿Qué es el reino de Dios? Algunos creen que se halla en el cielo. ¿Qué es la justicia de Dios? Y andan buscando algo que ya tienen. Porque ahí está hablando del antiguo pacto de Jesucristo. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Porque yo sé que he dado bastante, decía mi pastor, bastante carnita. Cuando hablo de carnita es cordero, decían algunos, otros maná. Bueno, todo eso era del antiguo pacto, pero bueno, lo que ellos están dando es, les estoy dando vianda, que habla Hebreos y habla 1 Corintios. Hebreos 5 lo dice, vianda, sí, comida para gente ya más madura, no leche espiritual, sino una comida totalmente más pesadita, más fuerte. Amados hermanos, terminamos este mes de junio con las enseñanzas de los jueves, agradeciéndole como siempre a todos mis colaboradores
que han estado diezmando, ofrendando, impactando. En este momento usted está escuchando y viendo este video porque hay personas que están diezmando, impactando y ofrendando, en el cual se puede suplir los gastos que se necesitan para tener estos videos. A ellos 1000 bendiciones. Si usted quiere participar, pues puede hacerlo por el SIMPE, que es el 71310954. Y sé bien que el que siembra, recoge. Eso es una verdad de Dios. No voy a entrar ahí. Pero sí agradecerles a cada uno de ustedes. Viene un mes lleno de gloria, lleno de unción, en esa manifestación. Con este conocimiento vamos cada día a manifestar de gloria en gloria, de poder en poder, de prosperidad en prosperidad, de sanidad en sanidad, de victoria en victoria. Amados hermanos, que la paz, la gracia se manifieste en estos días, en este mes. Bendecidos.